es increíble, es impresionante. No hay palabras para describir, Señor, tu gracia, tu bondad, tu amor para con nosotros. Porque cada día podemos verlo sobre nuestras vidas, aún desde que el sol se levanta, desde que las aves cantan, Señor, cuando podemos ir a nuestra casa y hablar con nuestra familia, compartir con ellos, caminar, Señor, respirar, es muestra de tu bondad y de tu misericordia. Y hoy te pedimos, Padre, que nos permitas, a la luz de tu palabra, crecer y ser bendecidos en sobremanera. Amén y amén. Mis amados, hoy quiero compartir un tema sencillo, pero quiero que usted lo atesore en su corazón y ojalá en estos minutos que tengamos juntos para compartir la palabra, usted pueda meditar en ello. Yo le he puesto a esta enseñanza el poder de servir. Y el día de ayer precisamente que yo cumplía años, visitó mi familia, la familia de mi novia, también vinieron a la casa que Dios me ha permitido construir en estos días. Y estábamos celebrando de alguna manera una preinauguración, aunque todavía no la hemos podido inaugurar oficialmente. Pero en medio de esa celebración y ese festejo, Dios me permitió hacer memoria de algunas cosas, porque cuando las personas iban entrando en diferentes momentos, iban por grupos de 5, algunos de 7 y así diferentemente fueron entrando. Yo pues obviamente a los que no conocían los llevaba a conocer la casa, la sala, el comedor, subíamos al segundo piso, conocíamos otros cuartos, el cuarto principal, el baño y bueno, y cada uno de ellos tenía una expresión diferente para con la casa. Todos quedaron, gracias a Dios, contentos, alegres por lo que el Señor ha hecho, pero algunos decían, bueno, qué bonito, qué lindo esto, qué lindo acá. Qué lindo este material y yo decía, bueno, qué hermoso no es solamente construir una casa, sino también poder ver cómo otras personas se alegran de lo que tú has logrado y de ver la mano de Dios y la misericordia de Dios en todo eso. Pero cuando ellos iban entrando, pues algunos realmente se sorprendían, ¿verdad? Y algunos otros hacían expresiones de mayor impresión y otros tal vez más recatadamente quedaban en silencio o hacían un pequeño comentario. Pero conforme se iban sumando los comentarios, pues yo iba entrando en razón de la bendición tan grande que Dios me ha permitido tener. Pero conforme iba entrando en razón, yo mismo me preguntaba, bueno, ¿quién soy yo a estas alturas de la vida para tener tan grandes y tremendas bendiciones? Y cuando yo estoy en este análisis, mientras que cada uno está compartiendo su comentario, su expresión y se van sumando visitantes tras visitantes, yo digo, bueno, Dios mío, tantas cosas que yo he hecho, ¿a qué se deben? Mientras que todo el mundo hablaba y estaba la fiesta y yo en mi interior decía, bueno, gracias a qué sucede esto. Y Dios me dijo en mi oído, hay un secreto que se genera, o mejor dicho, más que un secreto, me dijo, hay una llave que se genera en las manos de los hombres cuando aprenden a servirme. Y yo me quedé con esa inquietud en el corazón y bueno, yo tenía que venir a preparar la enseñanza de esta mañana, en la noche de ayer. Y eso quedó en mi corazón y yo dije, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué se genera cuando una persona sirve a Dios? ¿Qué se provoca en el mundo espiritual que alguien sirva a Dios? ¿Qué obliga que tú sirvas a Dios? ¿Qué obliga a Dios a hacer? Y bueno, llegué a un texto que quiero compartirle para empezar la enseñanza de esta mañana. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Y quiero, más que hablar de mí, porque no me gusta realmente hacerlo, quisiera aprovechar un poco porque mientras que estaba haciendo este devocional en la noche de ayer, me empecé a acordar de toda mi familia. Y me empecé a acordar que todo esto se generó porque un día hubo un diácono en mi familia. Hubo un servidor de Dios. Hubo tal vez uno de los primeros diáconos de la historia de Costa Rica. Y es un hombre del cual yo nunca conocí. Es un hombre que yo nunca pude estrechar su mano, nunca pude darle un abrazo, pero del cual he escuchado muchas historias y siempre ha estado latente el mensaje de mi abuelo, de mi bisabuelo sería en este caso, en la historia de mi familia. Y llegué a este texto que me quedé realmente sorprendido en medio de todo este montón de comentarios que estaba recibiendo acerca de la casa y de la gran bendición que Dios me ha dado
de poder de permitirme levantar una empresa. En estos días la bendición, pronto también le voy a dar esa noticia de sacar mi primer libro. Y así se han ido añadiendo bendiciones y bendiciones. Y llegué a este texto que dice, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Diga conmigo, una cosa es que un hombre me honre. Dígale, una cosa es que un presidente me honre. Dígale, una cosa es que un millonario me honre. Pero otra cosa distinta es que el Dios de los cielos honre a aquel que le sirve a Dios. Y en medio de eso yo empecé a acordarme de mi familia, pero no solamente de mi familia nuclear, sino de hasta mis tíos. Y me empecé a acordar, por ejemplo, de mi tía Eli, mi tía Elizabeth, no sé si estará por acá, y de mi tío Jorge. Y en el camino yo me empecé a recordar de todo lo que ellos han recibido. Y yo decía, bueno, mi tío, por ejemplo, es un hombre muy próspero. Dios le ha bendecido y ha podido levantar casa para sus hijos. Ha podido ser bendecido a nivel financiero. Mi tía, una mujer que ha sido también bendecida por Dios extraordinaria. Hace unos días me comentaba que sin ella saberlo le llegó la noticia de que podía cumplir con unas cuotas para su pensión, después de muchos años de no estarlo haciendo, y en estos días va a recibir, gracias al Señor, su pensión de parte del gobierno, de una manera inesperada para ella. Y yo me empecé a acordar de ellos y yo dije, Dios mío, ¿cuál ha sido el secreto de ellos? Y Dios me empezó a recordar como, por ejemplo, mi tío Jorge, algunos de ustedes lo conocen, él cuenta el dinero de las ofrendas, es el tesorero de la iglesia. Y él, por un salario que recibe, él cumple las obligaciones que le corresponden. Pero muy pocos saben que durante muchos años él se hizo cargo de la finca de la iglesia. Y le ha tocado bregar sin que nadie le remunere, muchas veces sin que nadie le felicite, sin que nadie se lo aplauda, a veces más bien hasta criticado. Pero mientras que muchos otros gozaban y disfrutaban de las bendiciones que hoy podemos tener, de ir a la propiedad, mejenguear un rato, algunos han celebrado sus cumpleaños allá, él ha estado sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo a Dios. Y por ejemplo, mi tía, una mujer que desde que tengo memoria, ella cuenta de sus historias de servicio en la iglesia metodista, luego cuando se pasó a nuestra congregación, lo que ha servido en la iglesia, y ya una mujer que uno diría ya está en su sprint final, y usted ve que siempre ella está en el pie del cañón, dispuesta a seguir trabajando. Y yo realmente, con lo que habíamos venido viviendo en los últimos años, yo decía en el fondo de mi corazón, seguro mi tía no va a querer seguir al frente de todo lo que le ha tocado, y cada vez se va poniendo más pesado y más grande la carga y más grande la carga, y usted ve que ella siempre está dispuesta a seguir sirviendo y a seguir trabajando. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde salen las fuerzas para que alguien quiera servir de esa manera? ¿De dónde salen las fuerzas para que todo lo que hacen sea intentar servir a otros, no siempre de manera remunerada, sino de manera desinteresada? Y me empecé a acordar también de mi tía Cecilia, algunos de ustedes la conocen, creo que la vi por acá, tal vez mi tía Ceci, ahí está. Mi tía Cecilia, una mujer que durante toda su vida ha estado sirviendo a Dios, y yo le he visto pasar por pruebas, por dificultades, tal vez aún siendo un niño, desconociendo muchas cosas y conociendo otras, y ver cómo poco a poco su familia ha ido entrando en el carril correcto de Dios. Y por ejemplo, me empecé a acordar del matrimonio de Katia y de Juan Carlos, y me empecé a acordar cómo ellos han sido el fruto de la oración, de la intercesión de una mujer que, mientras que ha estado viviéndose dificultades en su familia, ha seguido sirviendo a Dios. Amén. Algunos de ustedes lo han visto, otros tal vez no lo han notado. Me empecé a acordar también de Iván y de Janina, y me empecé a acordar cómo
cuando Iván y Yanina se casaron, bueno, yo estaba pequeño, gracias a Dios todavía. Pero yo me recuerdo que en aquel momento Iván y Yanina se casaron pues en una situación buena, correcta de parte de Dios, pero tal vez con muchas preguntas económicas, con muchas situaciones que resolver en el camino, y poder ver cómo Dios los ha prosperado de una manera sobrenatural, cómo han levantado una empresa y cómo ellos de la mano de Dios han logrado levantar también un matrimonio ejemplar, una familia hermosa. Y yo me decía, pero ¿cuál ha sido la clave para que ellos estén donde estén? Y me empecé a acordar el montón de veces que Iván de madrugada, o aún días como hoy, que tal vez la gente está descansando en su casa, siempre se ofrecen para ir a llevar a mi papá a Tangamandapio o a cualquier lugar que vaya a ir. Y uno dice, bueno, pero son personas que, si bien son familia, nadie les está pagando, nadie les está demandando que lo hagan, lo hacen de manera desinteresada. Mi prima Yanina, una mujer profesional, una mujer que podría hoy estar en altos cargos del gobierno, pero que ha decidido cada vez más servir a Dios y servir a Dios y servir a Dios. Y uno ve el respaldo del Señor a nivel económico y uno los ve prosperar, y usted ve que cada vez que hay un reto económico, ellos son de los primeros que levantan la mano, y a veces no lo hacen como matrimonio, sino que lo hace uno y lo hace otro de manera indiferente, no porque estén divididos, sino porque es tanto el deseo de servir a Dios que uno empieza a ver la mano del Señor. Y de igual manera yo empiezo a recordar de mis hermanos, por ejemplo, mi hermano Ronnie, que hoy creo que está, pero seguramente anda en otras tareas, y empezar a ver cómo él desde hace muchos años ha determinado servir a Dios. Y yo decía, en algún momento me recordé como hermano los momentos que él vivía aún en su rebeldía con mis papás o con sus decisiones como adolescente, como joven, pero cómo poco a poco él se fue afirmando en Dios, tomando decisiones, y cómo el mismo carácter de Ronnie es totalmente diferente. Usted se imagina a Ronnie como una persona seria, porque hoy lo ve muy formal con su traje y con su guitarra y con su piano, pero si usted lo hubiera visto hace 15 años atrás, usted se hubiera imaginado otra persona, porque tal vez su carácter era distinto, tal vez aún su forma de ser era muy diferente, pero hoy ha ido formalizando su vida, ordenando su vida, pudo entrar en un matrimonio correcto como lo hizo con Brenda, y hoy tienen su propia casa y Dios los ha bendecido con muchas cosas de parte de Dios. Brenda, su esposa, una muchacha que también durante prácticamente toda su niñez sirvió a Dios en el coro cuando era una niña, y ahí ha ido creciendo y ha ido siendo levantado. Y me empecé también a recordar en un tiempo donde el grupo de música estaba como en un limbo, porque una serie de líderes, de pastores de alabanza en ese momento no tenían, digámoslo así, sus pantalones bien puestos, por decirlo de alguna manera, y irresponsablemente dejaron el grupo, y aún decisiones que ellos tomaron fueron dejando al grupo a la deriva. Y lo que era el ministerio de alabanza, lo que era el ministerio de la adoración en nuestra iglesia, no se parecía en nada en aquellos momentos. Y pasaron varios líderes, y cuando el último de ellos desapareció, prácticamente usted decía, el grupo va a desaparecer, porque no habían líderes aparentes. Y mi hermano en aquel momento, no recuerdo cuántos años tendría, pero era bastante joven, bastante más joven que hoy. Y en ese momento, pues de alguna manera le pusieron la responsabilidad a mi hermano, y algunos seguramente lo dudaron, seguramente creyeron que era por ser el hijo del pastor, por ser el hijo de fulano, porque tal vez era el único que se atrevió, porque todos los demás habían salido huyendo. Pero como a través de los años, ya no sé cuántos años han pasado de eso, yo no sé, Ronnie ya vino, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado? Como 6. 7 años han pasado, hermano, y usted no se imaginaría lo que fue hace años el ministerio de alabanza, y verlo hoy, cómo él tiene el respaldo de todo un grupo de músicos, cómo hay una escuela de alabanza, cómo hay niños y adolescentes que están aprendiendo instrumentos, y muchos de sus hijos hoy están sirviendo a Dios gracias a un joven que un día asumió una responsabilidad de servir a Dios a pesar de las críticas, a pesar del señalamiento, a pesar de la dificultad.
Y uno empieza a ver el respaldo de Dios y uno empieza a ver cómo Dios honra a sus siervos. ¿Cuánto me están oyendo acá? Y Dios me hizo toda una película de mi familia. Me empezó a recordar cada uno de mis primos. Mi prima Marianela, que está ahora en Puerto Rico con su esposo, son pastores. Todos sus hijos tocan instrumentos, sirven a Dios, buscan al Señor. Y de igual manera, por supuesto, me empecé a recordar de mis padres. Me empecé a acordar de mi mamá, una mujer que en medio de las situaciones que le tocó vivir como mujer, no sola, pero una mujer que sacó 4 hijos, con un marido que viajaba demasiado. Y un día de estos, al saber, o uno como ya un hombre adulto casi, todavía soy joven gracias a Dios, pero un hombre ya que tiene más conciencia de las cosas, un día yo con mi mamá sola de esto le pregunté: mami, ¿tú cómo hacías para soportar tener que sobrellevar 4 hijos, en muchos momentos estando sola, pero teniendo un marido a quien poder reclamarle? Porque una cosa es tener 4 hijos sola completamente, y 4 hijos teniendo un marido a quien poder jalarle, ¿verdad?, las orejas. Y ella me dijo, pues haciéndole frente a la situación, yo como que en mi duda, en mi pregunta, y yo le dije: mamá, ¿y tú nunca le reclamaste a papi nada? Y ella me dijo: no, yo nunca le reclamé nada porque me parecía injusto. Cuando ella me dijo eso, a mí no me coincidió, hermano. Yo decía: bueno, los hijos también eran de él. ¿Qué tiene de injusto reclamarle a un hombre que tenga que estar presente o que tenga que hacerle frente a ciertas situaciones de la vida cotidiana que tal vez al estar ausente no puede estar? Y ella me dijo: desde el momento en el que yo me casé con tu papá, yo sabía a lo que Dios lo había llamado. Y yo no podía en el camino tratar de empezar a demandarle o exigirle cosas que yo sabía que Dios le iba a pedir. Y cuando empezamos a hacer toda esa conversación, no fue una conversación extensa, fue realmente sencilla, muy puntual. Pero yo me empecé a dar cuenta cómo desde el vientre de mi madre yo fui concebido para servir a Dios. Y desde el vientre de las entrañas de mi padre, yo fui nacido con el concepto de servir a Dios. Y me empecé a recordar de mi vida, cómo desde que era niño me metieron en el mimo. A mí me gustaba, pero me ayudaron a que me gustara más, sirviendo a Dios como un niño. Y de igual manera cómo mi vida se desarrolló en la iglesia. Siendo pequeño, un día tanto era el deseo de que yo sirviera a Dios que a mi papá se le ocurrió vestir a mi hermano y a mí de abejitas, y ahí se acabó, ¿verdad? Ahí sí le dijimos alto. En una obra de teatro le dijimos: los niños también tenemos dignidad, aleluya. Entonces, pero ese fue, hermano, el concepto con el que yo crecí en mi mente. Y muchas veces yo tuve que lidiar con la ausencia de mi padre en diferentes momentos. Y hoy yo no lo retrato como algo que me resienta. Por ejemplo, el día de ayer mi papá, celebrándome el día de mi cumpleaños, estaba en Honduras. Pero yo no lo cuento como algo que me resienta o que me duele, sino que yo he aprendido lo que dice la palabra, que toda semilla tiene que morir antes de poder dar fruto. Pero ¿cuál es la diferencia de aquel que en el camino aprende a servir a Dios, a aquel, como en mi caso, que nació aprendiendo a morir a muchas cosas, que crecí aprendiendo a morir a la presencia de mi padre, porque tenía que predicar, porque tenía que ir, tenía que viajar, tenía que hacer esto y hacer lo otro? Yo le decía hace unos meses atrás a mi familia, porque el día de ayer fue un día muy especial, más que por mi cumpleaños, porque le voy a dar a usted la noticia de que el día de ayer hicimos público el compromiso de matrimonio con mi novia, que nos vamos a casar este año. Gloria a Dios. Entonces el día de ayer fue un día muy especial, porque yo estaba buscando el momento de dar la noticia, ¿verdad? Ya tenemos más de 2 meses comprometidos, pero por muchas situaciones de la familia, los viajes, el congreso, todas estas cosas, no habíamos podido encontrar el momento preciso para hacerlo público. Y el día de ayer era dentro de muchas opciones, una de las cuales tal vez no iba a estar mi papá, no iba a estar mi mamá, no iba a estar alguno de los suegros. Y en esa situación uno
interioriza el concepto de que hay que ajustarse, hay que acomodarse, no a lo que yo quiero, no a lo que yo necesito, sino a lo que Dios demanda de nosotros. Porque viera cómo me trabajó el Señor el año pasado cuando mi papá convocó ayuno en estos mismos días del año. Porque yo decía, ¿por qué no convoca ayuno cuando él cumple años? Pero todo ese ayuno que logré hacer, bendito sea el Señor, lo logré hacer siendo o asimilando el concepto de lo que es vivir sirviendo a Dios en todas las áreas de tu vida. Porque en el momento en el cual, me recuerdo el año pasado que iba a celebrar mi cumpleaños, hablé con mi mamá y le dije, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, yo quiero esto. Y ella me dijo, bueno, pero se acuerda que hay ayuno. Entonces yo me quise enojar, pero cuando yo me quise molestar con la situación, interioricé que muchísimas veces en nuestra vida tenemos que aprender a morir como esa semilla, pero no solamente morir como cualquiera que sacrifica algo, sino que esa semilla tiene que producir un fruto, y ese fruto se llama servicio. Usted no muere para que quede hecho pedazos en la arena gladiadora, mi hermano. Usted muere porque de esa semilla que está muriendo van a ser un fruto que el diablo no va a poder botar, van a ser un árbol que el diablo no va a poder derribar, pero ese árbol se llama servicio. Si tú mueres solo por morir, de nada va a producir un resultado. Pero si tú mueres a ti mismo por servir a Dios, por honrar a Dios, por evangelizar, por predicar la palabra, por hacer algo que otros no están haciendo, por servir al inválido, por servir al adicto, por ayudar al alcohólico, entonces la honra de Dios va a venir sobre tu vida. Y en ese momento, en medio de toda esta historia, me empecé a acordar de mi papá y me empecé a recordar por qué es que él ha tenido éxito. Usted puede ver, hermano, la multitud de opiniones que la gente tiene acerca de él. Ministros, líderes, impíos, todo el mundo tendrá su opinión, negativa o positiva. Pero yo le garantizo, mi hermano, que el éxito de un hombre que ha aprendido a conocer con el tiempo no está hecho porque Dios tuvo solamente gracia para con él, aunque la tuvo en enorme manera. Porque yo le puedo garantizar, hermano, que si usted se pone al lado de él, cuando trabaja, usted no soportaría. Porque una y otra vez, él empieza a trabajar. Y no es que trabaja 8 horas, como algunos ya terminan cansados durante el día. A veces trabaja 8, 12, 20, 24, y a veces necesita más horas para terminar de trabajar y de estar sirviendo al pueblo de Dios, estar sirviendo a las naciones, estar sirviendo líderes, y verlo como es una vida de servicio permanentemente, donde muchas veces no hay aplausos, donde muchas veces no hay júbilo, no hay celebración, no hay fiesta, pero verlo sirviendo, te hace entender que la manera en la cual tú puedes tener éxito, óigame bien, es sirviendo a otros. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que si alguno en este reino quiere ser el mayor, no puede hacerlo como lo hacen en el mundo, donde los príncipes, donde los millonarios, donde los grandes empresarios políticos se enseñorean de la gente. En este reino, el que quiera ser el mayor, el que quiera estar en más alta estima para Dios, el que quiera llegar a un mayor nivel espiritual y ministerial, tendrá que aprender a servir a otros como ninguno otro lo hace. Y entonces Jesús, cuando dijo esta palabra, les mostró: yo les voy a enseñar que lo que hablo no son solamente palabras. Tráiganme todos los pies, porque aún yo siendo el maestro, digno de ser lavados mis pies, voy a lavarle a cada uno de ustedes sus necesidades, sus problemas, sus situaciones difíciles, porque aquel que es mayor logra sobrellevar las cargas de otros, logra aprender a dejar de vivir resolviendo sus propios problemas para caminar la milla extra por aquellos que no soportan la carga que están llevando. Entonces, mi hermano, el poder de servir
es la llave que te abrirá las bendiciones del cielo. Hoy nuestra iglesia y la iglesia en general tiene una crisis de servicio. Y es la razón principal por la cual Dios me motivó a traer este mensaje. Hay muchos que nos preguntamos: ¿por qué mi hijo no se porta bien? ¿Por qué mi marido no es como yo quisiera? ¿Por qué en la empresa me va tan mal? Mi hermano, es tan fácil aprender a vivir para uno mismo, resolviendo tus propias necesidades, tus propios problemas, tus propias circunstancias. Es tan fácil aprender a vivir en esa línea donde nada te molesta, porque todo es para ti, todo es para tu familia, todo es para tu matrimonio. El diablo tal vez te incomoda por algunos momentos y te obliga a orar, pero tu oración siempre es: Dios ayúdame, Dios sáname, Dios libértame, Dios guárdame, Dios protégeme. Hay una enseñanza que yo comparto en base al libro de Apocalipsis que dice de 7 tipos de cristianos. Y esos 7 tipos de cristianos, mi hermano, uno de ellos es el cristiano tibio. El cristiano que un día dice que sí, un día dice que no, que en la iglesia es uno y que afuera es otro. Ese cristiano no molesta a nadie. Y así hay varios tipos de cristianos, pero hasta el momento en el cual tú no sirves a Dios, tú no le molestas al diablo en nada. Mientras que tú vengas a la iglesia como un miembro más, como uno que aplaude, como uno que canta, como uno que danza, tú al diablo no le molestas y no le incomodas. A partir del momento en el cual tú determinas en tu vida servir a Dios, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, tú le estás poniendo una huella al enemigo en su territorio. Y a partir de ahí Dios se compromete contigo para honrar tu vida, para honrar tu casa, para manifestar sobre todo lo que hagas. Hay algunos que aprendieron a llorar sus penas, a sufrir todo lo que les pasa, pero hay otros, hermanos, que hemos aprendido a sobrevivir en medio de las penas, sirviendo a Dios y glorificando el nombre de Jehová. Y cuando el diablo trata de golpear más fuerte, tú aprendes a decirle: no me detendrás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Mi hermano, hace unos años, usted lo recordará, medios de comunicación publicaron un reportaje durante toda una semana acerca de este ministerio y dijeron calumnias, difamaciones de toda especie. Y después de que uno ha servido a Dios y ha visto que la familia sirve a Dios y se han hecho cosas por esta nación, se ha orado, se ha intercedido, se han levantado ministerios de adoración, de alabanza, usted dice: ¿por qué Dios permite esto? El diablo trató de golpear, hermano, y ¿sabe cuál fue la respuesta? Levantemos un ejército de intercesoras. ¿Sabe qué significa eso? Cada vez que viene la prueba, aprende a dejar de llorar y aprende a servir a Dios en medio de lo que estás viviendo, porque después de que la prueba pase y hayas servido a Dios, la honra del Padre te va a estar esperando al otro lado del río. Pero tu problema es cuando aprendes a pasar las penas llorando y lamentándote por todo lo que te fue quitado. El problema es de aquellos cristianos que se la pasan resolviendo sus problemas matrimoniales, todo su matrimonio, aleluya, uno no sabe ni para qué se casan, hermano. El problema es de esas personas que se pasan resolviendo sus problemas con sus hijos toda la vida. La pregunta es: ¿para qué rayos tuviste hijos entonces? Yo no te estoy diciendo que el que sirve no tiene pruebas, te estoy diciendo que aunque el diablo quiera robarse a tus hijos, que aunque el diablo quiera robarse tu matrimonio, si tú sirves a Dios, al final de ese camino, al final de la historia, el pacto de Dios contigo será tan grande y tan poderoso que nada de lo que haya dicho el diablo o haya hecho Satanás en tu contra podrá prevalecer. Aleluya. Dígale al que está a su lado: si sirves a Dios, Dios te honrará. Ahora pregúntale: ¿qué pasa cuando tú no sirves a Dios? Dígale: entonces no sirves para nada.
Vuélvalo a ver al otro que está a su lado y dígale: ¿qué pasa cuando tú no sirves a Dios? Entonces no sirves para nada. Hermano, no me ponga esa cara de paz, así le estoy hablando a usted que no sirve. Aleluya. ¿Cuánto me están oyendo acá? Vea lo que dice la palabra. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 6 versículo 9. Hebreos capítulo 6 versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que acompañan la salvación, aunque hablamos así. Diga conmigo: hay cosas mayores. Vamos, hermano, despiértese, diga conmigo: hay cosas mayores que mi salvación. Dígalo fuerte: hay cosas mayores que mi salvación. ¿Qué significa eso? Que bueno, me está enseñando una doctrina extraña. No, mi hermano, cuando usted viene a Cristo, ese es el mayor milagro que puede ocurrir en su vida. Porque a partir de ahí una nueva historia, hermano, comienza. Pero usted no puede satisfacerse con eso. ¿Alguien me está escuchando acá? Si usted es un cristiano de 10 años, 15 años, 20 años, si usted está contento porque solamente Dios lo salvó, usted tiene un problema. Porque hay cosas mayores en este reino. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Qué dice Dios? Dios no va a hacer caso omiso de tu servicio en la obra del Rey de la Gloria. Cada piedra que tú pongas, cada ladrillo que tú coloques, Dios va a hacer memoria el día que sea necesario. Aleluya. Cuando tus enemigos lleguen para robar tu puerta, Dios va a decir: aquí hay un hombre que me ha servido, aquí hay una mujer que me ha servido. Por lo tanto, ahora sal de esta habitación, porque vallado pongo a su alrededor. Días de largo tiempo le doy a su vida, hijos santificados le doy a su familia. Aleluya. Vea lo que dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Cuál es el problema que van a tener muchos? Que cuando venga el saqueador, Dios va a preguntar: ¿de qué obra tengo que hacer memoria de este? ¿Cuál es el servicio que ha dado este del cual yo tenga que hacer memoria? ¿Cuánto me están escuchando acá, mi hermano? ¿Quiere ponerle un vallado a su casa? Sirva a Dios. ¿Quiere ponerle protección a sus hijos? Sirva a Dios. ¿Quiere decirle a Satanás que no puede tocar sus finanzas? Sirva a Dios con todas sus fuerzas las 24 horas del día. Y cuando usted esté durmiendo, óigame, el que guarda su vida no dormirá ni descansará hasta que usted sea prosperado. Aleluya. Pero el problema viene cuando llega la prueba y el diablo quiere tomar tus cosas. Y dice al cielo: puedo tomar lo de este hombre. Dios dice: bueno, déjame revisar lo que dice el currículum de este personaje. Resulta que este personaje oraba por los enfermos. Resulta que este personaje intercedía de madrugada. Resulta que este personaje ayunó 90 días. Resulta que este personaje le encanta barrer la iglesia antes de las reuniones. Resulta que este personaje entre semanas se viene a limpiar los baños del templo. Resulta que este personaje le ayuda a las viudas, a los huérfanos. Te tengo malas noticias, Satanás. Todo lo que hayas querido tomar, ahora tendrás que devolverlo, y lo tendrás que devolver multiplicado, porque cada una de las cosas que este hombre ha hecho le generan honra de parte del Dios Altísimo. Así que suelta lo que no es tuyo. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Pero vea lo que dice la palabra:
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Hay otras versiones que hablan de servir. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Es que no sé por qué Dios no cumple lo que me prometió. Y con todo y lágrimas, ¿verdad? No sé por qué Dios no hace lo que me dijo que iba a hacer. Te tengo el porqué. Dice la palabra que Dios no se va a olvidar de aquellos que le sirven, que en fe y paciencia perseveran hasta el cumplimiento de la promesa de lo que Dios te ha dicho. Hay mujeres aquí, óigame, que han estado lidiando con sus hijos. Te tengo una palabra de parte de Dios. En la medida en la que tú sirvas, en la medida en la que tú te desprendas aún de tu propia fuerza, de tu propia naturaleza humana, Dios va a glorificarse en cada uno de tus hijos. Aunque creas que no va a pasar nada con ellos, en el último suspiro Dios dirá: he aquí una mujer en la cual he hecho pacto, con la cual he hecho un pacto eterno. Por lo tanto, haré memoria sobre su casa, sobre su descendencia, y nunca nadie olvidará su nombre, porque a través de ella entró la bendición a su familia. Hay hombres que necesitan servir a Dios. Se lo voy a volver a repetir por si usted no está de acuerdo. Usted no es que pueda, quiera, desee. Usted necesita servir a Dios, hermano. Pero también hay de aquellos que sirven en base a la necesidad, y hay otros que aprenden a tener una cultura de servicio. ¿Cuánto me están oyendo acá? Yo no sé cuántos se quedaron hasta el final del día del Estadio Nacional el año pasado. ¿Cuántos se quedaron? Levante su mano. ¿Está seguro que se quedaron hasta el final? Porque yo no los vi a algunos de ustedes que levantaron la mano. Tal vez cuando se apagó el micrófono sí, pero cuando estaban subiéndose las mesas, las sillas, ¿sabe quiénes estaban ahí? El apóstol Eric Alpiza, el apóstol Roberto Bonilla, el apóstol Ronnie Chávez. ¿Usted estaba ahí? ¿Está seguro? Aleluya, ya me bajaron las manos algunos, ¿verdad? Ahora levántelas para que le llegue más suavecito el mensaje. Levante su mano un segundo. Porque a veces la presencia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cuántos dicen amén? A veces lo hace como un dulce cordero, pero también a veces ruge como un león feroz. Y hoy puede ser una carta de ultimátum para muchos de los que están aquí sentados, de parte de Dios, que han estado pasando pruebas y tribulaciones, y han estado en círculos viciosos de los cuales no han podido salir por causa de que no han aprendido que la semilla muere para dar un fruto. Si lo que tú vives, si la situación que estás pasando no produce algo mejor en tu vida, no te sirvió de nada. Si lo que tú estás llorando, gimiendo, no produjo un mayor peso de gloria sobre tu vida, estás viviendo la situación en vano. Pero cuando esa situación tú la tomas en tus brazos
y dices: con todo y todo seguiré sirviendo a Dios, con todo y todo seguiré glorificando el nombre de mi Padre. Llegará un día donde esa carga te será quitada de tu mano y te será devuelta la honra que el Padre te ha dicho y te ha prometido de parte del cielo. Aleluya. ¿Cuántos han pasado pruebas este año que terminó 2012? Levante su mano. Mi pregunta es: ¿cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos están sirviendo a Dios? La palabra del Señor me enseña que a pesar de todas las situaciones que estaba viviendo la iglesia de Jesucristo durante el tiempo en el que se escribió el Apocalipsis, Dios le dijo a la iglesia, Juan, pero el Señor a través de él le habló a una de las iglesias y le dijo: conozco tu servicio, conozco tu obra, conozco lo que has hecho, conozco lo que has padecido, y has sido hallado de peso correcto, de peso justo delante de mi presencia. ¿Cuántos anhelamos ser hallados con el peso justo delante de Dios? Póngase de pie conmigo, por favor, mi hermano. Yo quiero hacer algo sencillo, pero al mismo tiempo significativo. Yo aquí veo unos hombres así, pero fortachones, y unas mujeres tremendas. Hay algunas damas que cuando llega el tiempo de su jubilación, hermanos, se echan a llorar. Pura tristeza, pura soledad. Pero si usted está sirviendo a Dios, hermana, y le llega su jubilación, eso no se llama retiro, se llama fiesta. Porque a partir de ese momento Dios te dice: te patrocino para que sirvas a mi causa. Aleluya. ¿Quieres saber cuál es el antídoto para la depresión? Servicio. ¿Cuál es el antídoto para la viejera que le agarra? Servicio. ¿Cuál es el antídoto, hermano, para los problemas mentales? Servicio. ¿Sabe cuál es el antídoto para los problemas corporales, físicos? Servicio. ¿Sabe cuál es el antídoto para las penas? Servicio. Porque cuando usted puede ver la necesidad de otro y darse cuenta que aquel que necesita aún necesita más que lo que usted carece, usted se da cuenta de lo pequeño que es su problema. Tiene una hija bulímica o anoréxica en la casa. ¿Sabe cómo la puede curar? Póngala a servir. ¿Cuánto me están oyendo acá? Tiene un hijo con problemas de depresión y con tendencia al suicidio. Póngalo a servir a Dios. Porque cuando ellos se den cuenta que su mundo no es el mundo real, cuando ellos puedan ver la necesidad que hay en otros, el hambre, la enfermedad, la necesidad, usted les hará darse cuenta que lo que ellos viven es tan pequeño que pueden ayudar a otros. Hay una manera curiosa en la que hoy están rehabilitando a los presos en Estados Unidos. Y es que los ponen a criar pitbulls. Pero no son cualquier pitbull. Los ponen a criar pitbull que están sentenciados a muerte porque han mordido a alguien o porque tienen problemas de violencia desenfrenada. Y cuando ellos empiezan a verse reflejados en la necesidad de ese animal, ellos empiezan a cambiar su carácter, ellos empiezan a cambiar su manera de comportarse, porque se empiezan a dar cuenta que la necesidad de aquel animal es mayor que la que ellos tienen. Porque aquel animal está sentenciado a la muerte, pero ellos tienen una oportunidad. Hay algunos de ustedes que necesitan aprender a criar pitbull, hermano.
Hay algunas de ustedes que tienen tantas capacidades y tantas habilidades que podrían hacer cosas extraordinarias en Dios. Podrían provocar milagros, restauración, sanidades, si tan solo se dejaran de ver al espejo y empezaran a ver al cielo, al Dios que les ha llamado y que los ha predestinado para esta hora. Aleluya. Pero es que tengo hijos pequeños, hermana. Los quiere grandes y bonitos. Sirva a Dios. Pero es que hoy tengo que trabajar porque si no mi familia no come. No te preocupes, porque el que vela por las necesidades de tu casa, aun cuando tú estés durmiendo, enviará recursos para tu vida. Es que hoy tengo que estudiar, tengo que consumirme en la universidad, no tengo tiempo. ¿Quieres ser exitoso mañana? Siembra tu semilla más importante, que se llama tiempo, en el lugar correcto. Porque si siembras tu tiempo en el lugar correcto, cuando no tengas tiempo, cuando no te alcancen las fuerzas, cuando no tengas recursos, esas semillas que hayas sembrado empezarán a germinar y a dar fruto en tu tiempo de desierto, en tu tiempo de necesidad, en tu tiempo de escasez, y serás provisto por la mano del Dios Altísimo. Yo quiero motivar hoy, en esta mañana, de una manera sencilla, a hombres y mujeres que realmente quieran servir a Dios y que no lo han estado haciendo como saben que podrían hacerlo. Porque hoy hay una necesidad grande en nuestra iglesia de diáconos y diaconisas que estén dispuestos a servir a Dios bajo cualquier circunstancia. Venga lluvia, venga tempestad, venga huracán, preséntese lo que se presente. Si hay un hombre aquí que haya sido tocado por esta palabra, o una mujer que diga: yo quiero ser honrado por Dios, yo quiero hoy determinarme a dar mi primer paso de fe y comprometerme a servir a Dios bajo cualquier situación. Mujeres y varones que quieran hoy decirle: Señor, quiero sobrellevar mi carga sirviéndote, pase por acá adelante, por favor. Hombres y mujeres que hoy digan: yo quiero rendir mi tiempo y dedicar mi espacio de recursos, de fuerza. Sal de tu asiento y ven acá adelante, porque Dios te está demandando tu vida como un sacrificio y como un holocausto de gloria. Pasa por acá adelante si sientes que tu corazón está latiendo. No es un llamado de fe, pero es un llamado casi semejante, porque servir a Dios es una dedicación tan grande que te puede llevar toda tu vida en terminarla. Pasa por acá, por favor, y los hermanos diáconos preparen una hoja y lapiceros, por favor, porque vamos a orar por estas personas. Y ellos van a ser anotados en una lista y luego convocados para ser involucrados en el diaconado de esta casa. Si hay alguien más, te doy 30 segundos de que te salgas de tu asiento y aproveches este llamado, porque este es tu momento. No habrá mañana si tú no lo determinas. No habrá otra oportunidad si tú no tomas una decisión radical de entregarte para servir a Dios. Voy a pedirle por favor a los pastores que se acerquen por acá y podamos poner manos sobre estas personas que han pasado acá adelante. Te doy 10 segundos para que salgas de tu asiento. Por favor, hagamos una fila si son tan amables. Oh Jesús. Y también a los ancianos de la iglesia, por favor, voy a pedirles que podamos imponer manos sobre ellos. Usted dice: pero es que ya se pasó mi tiempo, ya se pasó mi hora, ya estoy muy mayor, ya no puedo correr igual, no puedo hacer la misma fuerza. Hermano, usted no se imagina el poder que puede provocar un hombre determinado, una mujer determinada a servir a Dios, porque aún ángeles te van a apoyar, aún el cielo se va a confabular a tu favor para que puedas completar la obra que Dios ha puesto en tu vida. Padre, bendecimos a cada uno y a cada una de las que está acá adelante. Determinamos en el nombre de Jesús que estas personas servirán a Dios todos los días de su vida,
que hoy toman la segunda decisión más importante, y es dedicarse plenamente, dedicarse en cuerpo y alma para que Dios se glorifique, para que Dios se muestre, para que Dios se revele, para que Dios haga lo que tú no puedes hacer, para que Dios llegue donde tú no puedes llegar. Yo bendigo a cada uno y a cada una. Bendigo sus manos, bendigo sus fuerzas, bendigo sus familias, bendigo sus empresas. Porque cada día que dediquen, cada momento que le dediquen a Dios, será recompensado y la honra vendrá de parte del cielo. En el nombre que es sobre todo nombre, dejamos esta evidencia pública de servicio, este testimonio público de servicio, para que tu vida se comprometa delante de Dios. Para que tu vida se comprometa plenamente delante de Dios a ser Jesús, oh Jesús, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Tú eres digno de gloria. Oh Jesús. Oh Jesús. Te adoramos, Rey de gloria. Bendito eres tú, Señor. Mantente orando por unos segundos más. Tía, ¿qué será lo mejor? ¿Que se queden aquí o mejor que pasen allá, aquí mismo? Ok. Hay algunos que siguen siendo ministrados, pero todos los que han pasado adelante, les voy a pedir que no se vayan sin dejar sus datos. ¿Los van a pasar por acá, tía, mejor? Ok. Por favor, todos los que han pasado aquí adelante, vuélvanme a ver. Ustedes van a salir por esa puerta para que puedan tomar sus datos y darles unas pequeñas instrucciones. Vuélvanse hacia su izquierda y en filita pueden caminar hacia allá, hacia la puerta que se abre. Los que han pasado, por favor, no se vayan, aunque hayan tomado sus datos. Por favor, acompañen al grupo. Acompañen.